Contexto económico. Así es, recibimos a Daniel González en el contexto económico. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela, buenos días a Juan, a los radioescuchas de Contextos. Bueno, el día de ayer quisiera comentar que el día de hoy sale una nota en el Siglo de Torreón, en la sección de finanzas, en donde nos habla de que suben los precios en Torreón de acuerdo a información del INEGI. Y nos dice que se ubica como la segunda localidad medida por el Instituto Nacional de Geografía, de Estadística, Geografía e Informática, en donde los precios crecen de manera más acelerada en la primera quincena de febrero, y nos habla de una variación anual del 2.41%, y en la variación quincenal nos habla de un incremento del 0.67%, cuando en estas mismas fechas el año pasado la variación había sido del 0.11%. Y es que, la idea es que cuando tenemos los problemas con el tipo de cambio que hemos venido viendo y la falta de la venta petrolera, el primer impacto se da en el tema de la inflación. De alguna manera ha sido contenido durante estos meses, pero la decisión que hablábamos que tomaban tanto Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Banco de México, en donde toman decisiones de incrementar la tasa de referencia, de interés de referencia por parte del Banco Central, y los recortes presupuestales de Secretaría de Hacienda y Crédito Público van con la única finalidad precisamente de controlar la inflación, que es el principal objetivo de la política económica de México desde los últimos 30 años aproximadamente. Ahora bien, nosotros haciendo el monitoreo de los precios del mercado de dólares, habíamos mostrado estas variaciones un mes aproximadamente. Daniel, te estamos escuchando un poco mal, fíjate. Ojalá y que podamos corregir esto de la señal para poder... Bueno. Ahí ya te escuchamos mejor. Sí, ok. Sí, bueno, les comentaba que hemos estado tratando de monitorear el comportamiento de los precios al mayoreo en el mercado de abastos de Torreón, y checando las variaciones del 12 de febrero del 2015 con respecto al 13 de febrero del 2016, hemos encontrado que el chile de pimiento morrón, por ejemplo, ya trae un incremento del 160% en un año. ¿Por qué lo medimos de febrero del 2016 a febrero del 2015? Porque de alguna manera esto evita que tú midas mal la variación de precios por la estacionalidad de este tipo de productos. Entonces, cuando tú checas el mismo periodo del año anterior, te permite ver un poquito cómo ha venido siendo este comportamiento de los precios. Tenemos que el chile jalapeño, poblano y serrano tiene una variación entre los tres aproximadamente del 120%. El tomate saladet ya trae una variación del 100%. Tenemos que la cebolla anda en el 80%, por manejar algunos productos que han tenido mayores variaciones en el último año, y pues que definitivamente verán a afectar el comportamiento de consumo de las familias mexicanas. Como elemento, esto las decisiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México van orientadas precisamente a evitar que esta se vuelva una espiral inflacionaria y sí se convierta en un incremento generalizado. Es decir, se están presentando incrementos de precios en ciertos productos, pero todavía no podemos estar hablando de un incremento generalizado que impacte de manera drástica pues el tema de la inflación, ¿no? Sin embargo, cuando tú empiezas a monitorear ya el comportamiento, por ejemplo, del arroz o del frijol, cuando checas la harina de trigo, pues ya traen variaciones superiores, aunque sea de 2 o 3 pesos. Bueno, eso representan variaciones superiores al 12, al 11%, y bueno, definitivamente afecta a la canasta básica. El otro factor es que, bueno, también estamos viendo cómo se están modificando ya las tasas de interés, en donde si usted ya tenía un crédito con tarjeta bancaria, pues ya se le incrementó el costo el pago que tiene que hacer en las mensualidades a la tarjeta de crédito. Y es que el día de ayer, la tasa de interés interbancario de equilibrio, que de alguna manera mide las operaciones de créditos bancarios en promedio de las instituciones comerciales en nuestro país, que mide el Banco de México de alguna manera, pues para ver el promedio, el comportamiento de las tasas de interés entre los bancos, bueno, pues está pasando del 3.75, del 3.75, sí,
al 4.5% aproximadamente, y entonces esto, bueno, pues le encarece un poquito ya más el crédito a las familias, y que definitivamente también va a empezar a afectar al bolsillo. La decisión de la Comisión Cambiaria, insisto, de Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no habíamos visto que se presentara en conjunto desde la crisis subprime del 2009, pues fue tomada incluso como audaz por parte del Banco Central, que durante un año estuvo siguiendo directamente el comportamiento de las tasas de interés de la FED, y entonces que hayan tomado la decisión el Banco Central de modificar la tasa de referencia de nuestro país en 0.5%, pues habla de una decisión muy franca, muy certera para tratar de controlar el incremento en precios. Ahora, el problema es que en este periodo, conjunto a la variación de la tasa de interés, al recorte de Hacienda, se elimina la subasta de 400 millones de dólares diarios, y se deja, haz de cuenta, que la chequera libre para que el Banco Central retire o meta dólares al mercado, de tal manera que se ajuste el tipo de cambio. Y bueno, salió una nota hace un par de días en donde nos hablan de que del 17 al 19, en 2 jornadas, se metieron al mercado bursátil 2,000 millones de dólares, cuando hablábamos que en 18 meses se habían gastado 36,000 millones de dólares. En un par de días, cuando se quita esta restricción, se gastan 2,000 millones de dólares. ¿Qué implica para nuestro radioescucha, para ubicar el contexto? Bueno, si este gasto se diera en términos de meter dólares o sacar al mercado financiero diario, pues prácticamente en medio año te estarías acabando las reservas a esta velocidad de intervención del Banco Central. A pesar de que se considera que fue audaz y que tiene un comportamiento benéfico para el tipo de cambio, puesto que ya la variación de enero a febrero es de un 3.9% negativo, pues no fue lo suficientemente importante para reducir el valor del dólar respecto al peso por cifras menores a los 18.47 pesos por dólar. Es decir, la decisión se toma, sin embargo, no trae el efecto que hubiésemos querido. Algunos analistas creen que porque la decisión es tomada un poco tarde. Sin embargo, esto básicamente nos está hablando de las condiciones que están presentes en el escenario internacional. Condiciones que, por lo que estás describiendo, y que no nos son ajenas, por cierto, estas descripciones, está pues muy comprometido, ¿no? El margen de maniobra que pueda tener el gobierno mismo y los ciudadanos, ¿no? La nota que ayer dábamos, por ejemplo, y ahora Fitch Ratings acaba de publicar hace un instante en su página, pues todo lo que tiene que ver con los recortes y las reducciones que va a significar, pues estos ajustes que ya estamos viendo, pues nos impactan. Decía yo el porcentaje de inversión en Coahuila a propósito de todo lo que estamos viviendo. Sí, que fue básicamente pues mínimo, ¿no? Y entonces el comentario de los analistas, en el sentido de que la decisión fue tomada a destiempo, le integran la parte de que si Hacienda veía desde hace año y medio el comportamiento de los precios del petróleo, que no se toman medidas precisamente para regular el endeudamiento y el comportamiento de los estados, y aquí me parece que es donde está verdaderamente el punto importante. También veíamos estos días cómo la Secretaría de la Función Pública manejaba viáticos para que sus responsables pues comieran caviar, ¿no? Entonces eso te habla un poquito del México en el que estamos viviendo, y que muchas de las consecuencias que nos están afectando en el valor de nuestra tasa de interés, de nuestra tarjeta de crédito, y el comportamiento del chile, de la papa, del frijol, del aceite, pues ni siquiera les afecta a los que están tomando decisiones en el mercado, en la política económica de este país. Exacto. Ahora, ¿qué hay con la reserva? ¿Cómo se ha comportado? Hablábamos de que en 2 días tuvo una reducción de 2,000 millones de dólares, que es una cifra bastante importante. Estamos hablando de que se ha venido modificando en un monto de 36,000 millones de dólares, que representa una variación de entre el 14 y el 15%. Sin embargo, la reserva para eso está, para que el Banco Central pueda intervenir de alguna manera y enfrentar la condición de las variaciones del
del tipo de cambio. Como comentábamos la semana pasada, bueno, también hay una línea extraordinaria que ofrece el Fondo Monetario Internacional de 70 mil millones de dólares adicionales, pues para que se pueda enfrentar cualquier contingencia económica en nuestro país. Sin embargo, la necesidad de intervención del Banco Central, en donde estamos hablando de 1,000 millones de dólares en promedio al día, por lo menos en el periodo que acabamos de mencionar, como te digo, nos estaría hablando de que prácticamente en año y medio te acabarían las reservas, por lo que se tienen que tomar otro tipo de medidas adicionales a estas para poder enfrentar la contingencia económica en el escenario internacional, que empieza a pegar también al sector de la construcción, al sector industrial, al tema de las manufacturas, a la demanda, ¿verdad? También veíamos hace unos días una nota, Marcela, que nos hablaba que no deberíamos de tener problemas en términos de inflación, porque la demanda en México no estaba presionando el incremento en precios. Dicho de otra manera, nos estaba diciendo un analista de Moody's, me parece, o de Fitch Rating, no recuerdo cuál de los dos, el analista, pues básicamente lo que te está diciendo es que la gente no trae dinero en el bolsillo, por eso no hay presiones de comprar más bienes y servicios que generen esta espiral inflacionaria. Entonces, ese es otro factor que se tiene que considerar y que en los próximos meses veremos cómo el Producto Interno Bruto comienza a reducir en términos de proyección. Oye, es que ha disminuido el consumo, ¿verdad? O sea, ya está medido. Ya está medido. Y la otra es, el otro factor es que mucho de este consumo, y este es un comentario de tipo personal, yo creo que mucho de este incremento en consumo que se dio este año y medio tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito y endeudamiento por parte de las familias mexicanas, porque tuvimos un periodo de crédito muy, muy barato en nuestro país durante prácticamente 2 años, y bueno, me parece que fue la forma en que se empezaron a financiar muchas familias. Sin embargo, parece que esto está llegando a su fin y tendremos que buscar nuevos esquemas para pues soportar el consumo las familias en México. Claro, pero ya con un endeudamiento encima, ¿no? Así es, y que se está incrementando, ¿no? Que va a empezar a subir. Que muy parecido a otras crisis, ¿no? Cuando la gente tenía créditos precisamente en tarjetas o créditos hipotecarios a tasa variable, no a tasa fija, y que entonces se les aumentaba de una manera pues casi desproporcional la deuda. El punto importante es que en las crisis de aquellos años, Marcela, pues para los que alcancen a recordar, que estamos hablando por ahí del 94, las cifras de endeudamiento se volvieron superiores a 2 dígitos. Ahorita en México no es esta situación de emergencia, sin embargo ya es una llamada de atención para las familias para que empiecen a considerar pues reducir estos endeudamientos y enfrentar de mejor manera los próximos meses que de entrada nos van a impactar en la generación de empleo. Claro. Oye, Daniel, pero fíjate, es que qué injusto, ¿no? De pronto vemos que de este lado, del lado de los ciudadanos, del lado de la gente de a pie, es siempre el forzarnos a hacer replanteamientos, reducciones, apretarnos el cinturón, y del otro lado, nunca, o pocas veces, y porque gastan además como si fueran millonarios, porque es bien fácil gastar el dinero que no es suyo. Y por ejemplo, los legisladores nos están debiendo todavía esto de la ley del presupuesto gubernamental para la propaganda, ¿sí? Y entonces se despachan con la cuchara grande, invirtiendo, según ellos, invirtiendo en gastos publicitarios, en televisión, en generación de spots, de videos, pues todo esto que ya sabemos que es parte de la comunicación de los gobiernos, y entonces pues casi siempre vemos esta desproporción. Y que terminamos siendo nosotros quienes pagamos el incremento del interés para los inversionistas que traen sus capitales golondrinos, como en algunos momentos lo llegaron a mencionar, y pagar el funcionamiento del Estado y pagar la deuda que contraen los estados y municipios, y bueno, la carga se vuelve pesada para los ciudadanos. Así es. Daniel, pues muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, un gusto tenerte en el micrófono de Contextos. Muchas gracias, estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Gracias.